Pues bienvenidos, poetas en construcción, del taller Poetas en Construcción. Como cada mes tenemos la oportunidad de invitar a un poeta que ya ha publicado, y pues en esta ocasión tenemos a la maestra Leonor Mauvecin. Bienvenida, maestra. Ella se contacta desde la ciudad de Córdoba, en Argentina. Es poeta, narradora, licenciada en letras por la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene más de 30 años de docencia y coordinó el Centro Pedagógico Construir y Ciclos Culturales en su municipalidad, y pues ha dictado cursos, conferencias a nivel nacional y en otros países, y imparte un taller sobre Jorge Luis Borges. Muy bien, muchas gracias, maestra, y bienvenida a este taller de Poetas en Construcción. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto muy grande estar en México, aunque fuera virtualmente, porque he estado ya 2 veces en forma presencial, digamos. Muy bien. Bien, el día de hoy nos va a presentar una de sus obras que se llama Náufragos, que es uno de sus 10 libros publicados. Ha publicado cuentos y 9 libros sobre poesía. Y el día de hoy pues tiene un libro nuevo que es Náufragos. Maestra, coméntenos sobre su libro, cuál es el tema, qué aspectos aborda, y si es posible pues deleítenos con algunos de sus poemas. Gracias. Ahí está. Bueno, este es el último libro que, bueno, he tenido la suerte de poderme dedicar en la época de pandemia a escribir, y bueno, he sacado 3 libros. Este realmente es un libro nuevo. Los otros libros que he publicado durante este periodo eran libros que ya tenía y que, bueno, me puse a trabajarlos y a publicar. Pero este libro es un libro nuevo que de alguna manera refleja la situación que se está viviendo, la situación que está viviendo el mundo. El mismo título, Los náufragos, nos está hablando de seres que estamos como a la deriva, como si estuviéramos en una balsa, en un mundo que se resquebraja en muchos ámbitos, en muchos lugares, ¿no? De alguna manera es un libro, podríamos decir, de denuncia. Es un libro que yo digo, de alguna manera, podríamos decir que es de denuncia, porque plantea toda una realidad que se está viviendo en este momento en el mundo, ¿no? Una realidad bastante difícil y muy azarosa, que no sabemos, con una inseguridad que no sabemos cuál va a ser el final y cómo se va a manejar la realidad del mundo. Pero es una realidad que no solamente se vive ahora con este problema, sino que ya distintos seres en este planeta lo han vivido, a través de las guerras, a través de los seres que huyen de las guerras y naufragan, lo estamos viendo en el mar Mediterráneo. Y bueno, tal vez ellos fueron los que inspiraron el título de este libro, que luego se fue adecuando a la realidad que estamos viviendo ahora. Bueno, el libro lo publica acá una editorial de Córdoba, y tiene una contratapa de 2 poetas de Córdoba, uno César León Vargas y otro Leandro Calle, grandes poetas cordobeses, que hacen una contratapa bastante elogiosa, y con mucho placer para mí, ¿no?, haber recibido esos elogios. Un libro que ha tenido muy buena aceptación en general, con muy buenas devoluciones por parte de varios poetas, cosa que me ha sido muy grato, y además fue finalista en el premio de la provincia de Córdoba. Es un premio nacional que hace Córdoba todos los años. Bueno, me gustaría leerles algunos poemas, que ese sería lo más importante para mí de este libro. Hay un epígrafe para comenzar el libro que es de Roberto Juarros, no sé si ustedes lo conocen, a este gran poeta. Sí. Un poeta filósofo también. Ajá, un poeta filósofo. Que dice así: este naufragio sin barco, sin mar y sin playa, sin espectador, sin fondo y sin náufrago, esta historia que nadie cuenta y nadie escucha, esta falla sin importancia del abismo, solo queda la señal como un detalle.
Roberto Juarros. Y comenzamos el libro con un poema que hace referencia a las famosas 7 plagas bíblicas. Ajá. Y dice, pasaron los caballos, eran 7. Con sus relinchos surcaron la tierra y los jinetes dejaron las plagas. Las 7. Como 7 son los colores del arco iris, pero ellos trajeron las 7 desgracias. El ahogado miró con sus ojos desorbitados desde el fondo del agua, y el mendigo comió las sobras del jardín donde antaño maduraba la fruta. Pasaron los 7 caballos, airados los 7, y sus cascos impiadosos surcaron la tierra con su marca. Surcaron la tierra con su marca y vuelve la noche con todos los fantasmas que habitan los rincones. Y aquí estamos como náufragos del destino, náufragos al borde del abismo, náufragos en la soledad, con el frío calándonos los huesos, con la espada del hambre, con el niño perdido y la madre que cose los retazos esos que el padre recogió en el vacío y de a poco descose todos los fantasmas que le muerden las manos, que arañan la piel en el exilio. Arañan la piel en el exilio. Y el almanaque se volvió poroso. Los huesos trajinaron el tiempo y se deshacen las letanías en el oratorio, donde madre teje los días que faltan y desteje la memoria. Pasan y el antes y el después se petrifican en pequeños instantes, donde se enreda la noche con el día. Madre, cose los retazos, silvana la prenda que se pondrá la niña, esa que mañana desempolvará recuerdos, esa que construirá su casa en otro tiempo, en un tiempo donde los retazos darán abrigo en el costado izquierdo, donde el corazón se nutre de nostalgia. El corazón se nutre de nostalgia y fluyen como agua las horas en el tiempo, se desarman en un mar de lágrimas que nos deja a merced de la intemperie. Se desarma la tarde, se desarma en pequeñas astillas que perforan la piel, se desarma entre tanto y nos sumerge en este mar que ahoga, que inunda los espacios, las distancias, y el barco que se hunde con tanta vida a cuestas, y tanto náufrago que busca una isla donde encajar el cuerpo, una calle para los pies descalzos, un albergue para el alma en pena. El mundo se desarma y es un rompecabezas. Nunca encontramos la pieza que falta. ¿Y Dios? Esa pregunta lastima la garganta. Esa pregunta lastima la garganta. ¿Oyes el silencio que aturde? Es ese silencio recóndito que vive agazapado en el fondo del alma. ¿Oyes? Es ese sonido hueco que nos habla en el claustro de nosotros mismos, en este mundo del íntimo yo pequeño y desconocido, como en la caverna de Platón, anclados en un eterno continuo. Nuestra realidad es solo un eco y miramos imágenes que bailan en la pequeña ventana de un espejo, de un teléfono. En la pequeña ventana de un teléfono. ¿Oyes el ruido del tiempo que cae y cruje en los rincones de la casa? Es un péndulo que agita su cuchilla sobre el día, pero amanece y la luz trae la vida, canta el pájaro y la sombra del árbol lo cobija, y tomo café, y tu voz adormece el silencio, y sonríe la mañana. Tu voz recorre cada esquina y el tiempo ingrato se esconde en los rincones. El tiempo ingrato se esconde en los rincones, y sobre las montañas se descuelgan los atardeceres mientras titila el resplandor. Yo hilvano poemas a la luz de la lámpara. Las sombras invaden las ciudades desgarradas, expuestas en jirones de amor y soledad, ciudades sujetas al diente del león hambriento,
al murciélago con patas de araña, a las ratas que deambulan por laberintos siniestros y a las mariposas con ojos de búho que zumban en la noche. Mientras destejo la trama, titila el resplandor del corazón entre los arrabales del último secreto. Y la luna alumbra, íntima y débil, la frágil piel de los amantes. Bueno, este poema, ustedes ven, son varios poemas, pero están todos engarzados uno con el otro. Siempre la última estrofa, el último verso es el primer verso del poema siguiente. Es una técnica que yo uso bastante. Varios libros míos están armados de esa manera. Entonces, como si fueran todo un solo largo poema, que se van enganchando con la misma, porque son temáticos. Todos mis libros son temáticos. Generalmente yo escribo de un tema que va surgiéndome a partir de esos diferentes poemas, ¿no? Y este es un libro duro, es un libro bastante duro. Hay un poema acá que a mí me duele mucho, que dice que se habla de la guerra, porque además de esta angustia que nosotros vivimos con la pandemia, no podemos olvidarnos de las guerras que se están desatando en este momento en el mundo. Y creo que la poesía debe ser eco de este dolor. No puede pasar solamente, la poesía no puede solamente ser un canto intimista, sino que también el poeta tiene que mirar a su alrededor, mirar lo que sucede, que ahí está el germen de la palabra poética. Y este poema dice, entre los callejones sombríos, es una parte de los anteriores, ¿no? Lloró lágrimas de sangre el almanaque, y la sangre se volvió río espeso, sangre negra, sangre blanca, sangre colorada. El viento arrasó los banderines de la fiesta y dejó las espaldas de las ciudades arrasadas. Y fue Malvinas, Vietnam, Corea, fueron los Balcanes, el Golfo Pérsico, Irak, Siria, Líbano, Libia, Afganistán, Yemen, y tantos otros lugares que lloraron y lloran lágrimas de sangre. Allí donde los caballos siniestros de la guerra dejaron su huella de muerte y atravesaron el tiempo con su espada. Los imperios soltaron las langostas con su piel de hierro, ávidas y voraces comieron los campos, pelaron los huesos. Solo quedó el esqueleto de un tiempo desmedido, donde todo es nada. ¿Y Dios dónde estaba? Es duro el poema, ¿no? Sí. Este libro tiene toda esta fuerza y esta temática, ¿no? Que es fuerte, que es lo que... Hay un amigo mío que solía decir, la realidad es una herida que sangra y yo tomo nota. Y bueno, creo que eso es lo que hago en este libro y en algunos otros también, pero digamos, en mi poética hay también poesía de amor, hay poesía más suave, pero también está esta poesía que quizás es la que yo más siento como ese compromiso frente a una realidad que vivimos, que no podemos mirar para otro lado, ¿no? Creo que es importante la palabra del poeta. Si bien algunos dicen que la poesía se lee poco, yo suelo decir frente a eso que cuando ustedes van a una venta de libro viejo, digamos, difícilmente van a encontrar libros de poesía. Van a encontrar, sí, de Neruda, de Lorca, de Borges, de algunos de los grandes famosos que ya han hecho obras clásicas, igual. Pero la poesía contemporánea no se encuentra nunca en los libros, en las librerías de viejo. ¿Por qué? Porque el que compra un libro de poema no lo vende de nuevo, no lo lleva a la librería de viejo. Porque ese libro uno lo vuelve a leer a veces 20, 30 veces. Una novela no se lee a veces 2 veces con suerte, cuando hay que hacer un trabajo de investigación, pero la novela y el cuento tiene todavía un poco más de lecturas. Pero el poema, cuando a uno le gusta un poema y un poeta, lo vuelve a leer reiteradas veces. Y esos libros quedan en las casas, salvo que muera el dueño de la biblioteca, entonces puede ser que tengamos suerte de que esos libros vuelvan al mercado. Pero la poesía tiene eso, ¿no? Que uno lo lee, no se lee una vez un poema, se lee varias veces cuando un poema nos ha conmovido. Entonces creo que esa es una de las cosas importantes de la poesía. Bueno, no sé si
si quieren que les dé algo más de este libro, como lo que ustedes me pidan. Pues más, por supuesto. Por favor, maestra. Bueno, sí, hay otra parte del libro, sigo yo con mis temas así muy polémicos, que se llama Los trabajos y los días. Y tiene un epígrafe de Hesíodo, nada menos, del siglo VIII a.C., Sí, Hesíodo, que dice: escucha, oh hombre, que oyes y ves todo, y conforma vuestros juicios a tu justicia. Acá hay un poema que me gusta a mí. También tiene esta cuestión de que están enganchados los poemas uno con el otro. Este poema que se refiere al trabajador, al obrero, al que pone el cuerpo muchas veces en la calle, en el esfuerzo, en la obra, en la escuela, en la fábrica, persona que a veces no está reconocida lo suficiente. La sombra aguarda en el silencio, y la voz es de un silencio mudo, mientras las manos trepan los maizales y los brazos trabajan a destajo. Dame esa voz sin voz. Dame el hueco donde el hombre cava, surca y abre a destajo el hambre del niño y la madre. Dame la voz del hombre, ese que descuelga el almanaque, ese que tiene la mujer de los labios pintados, ese que colgó mientras sonreía en la pared de su cuarto aquella tarde y ahora tiene un peso desmedido que carga y destruye tendones en la espalda. Déjame amarrar ese grito mudo, ese silencio mudo que se agita en la boca vacía. Déjame, como una bandera, colgarlo en esta página. Otro poema, como ustedes ven, así de alguna manera de un reclamo, ¿no?, a la sociedad. Bueno, Sí. esto es un poco toda la realidad de este libro, ¿no? Es un libro así, con cierta fuerza, y creo que muchos los que lo han leído se han sentido muy identificados por la época en que se vive, ¿no? Con este mundo que yo siempre digo es un rompecabezas. Exacto. No solamente en mi país, que lo es, sino el mundo entero uno lo ve como un rompecabezas y que nunca se encuentra la pieza que falta. Esa es una de las cosas que a uno lo angustia, cuando uno ve los noticiosos. Cuando decía Sábato en un reportaje acá en la Argentina, ¿cómo puede ser feliz uno cuando sabe que se muere un niño de hambre a cada minuto en el mundo, ¿no? Bueno, creo que el poeta tiene que mirar eso. También, Decía, hablaba Neruda del poeta de utilidad pública, ¿no? Sí, yo soy también gran admiradora de Pablo Neruda, gran admiradora de muchos de sus poemas. Muchos de sus poemas. Y incluso algunos de sus poemas han inspirado a algunos míos también, ¿no? Ah, muy bien. Alturas de Machu Picchu, de Pablo Neruda. Sí, sí. Yo cuando he ido al Machu Picchu, que tuve la suerte de ir, llevé el libro de Pablo Neruda que yo leía en la universidad, un libro viejito, gastado. Me paré arriba de una piedra y le dije a todo el mundo, ¿quieren escuchar uno de los cantos de Machu Picchu de Pablo Neruda? Y lo leí en público para que un montón de gente se juntó para escuchar los poemas de Pablo Neruda en el Machu Picchu. ¡Qué maravilla, eh! Eso me encantaba. Pablo Neruda habría sido feliz sí, creo si hubiese oído esa anécdota. Maravillosa. Yo amaba Alturas de Machu Picchu de Pablo Neruda, es un poema que a mí... Lo tenía colgado en mi cuarto cuando era jovencita. Sí, hay quien lo considera su mejor poema. ¿Cómo? Que ya es decir, hay quien considera ese su mejor poema de Neruda. Yo lo considero. Para mí, los últimos cantos, son 12 cantos de Altura de Machu Picchu, que está en canto general. Bueno, sí. Por canto general a Neruda le dieron el Nobel, ¿no? Porque realmente es la obra máxima de él. Sí, es una obra grandiosa. Una obra extraordinaria. Y bueno, sí. Por esta, para mí Altura en Machu Picchu es de una fuerza, y este reconocimiento de la cultura precolombina, ¿no? Del hombre que sufre, que fue sometido también por el mismo indígena, ¿no? Sí, sí. Ese es un poema extraordinario, sí. A mí sí, lo es.
Bueno, y yo después le puedo decir, tengo varios libros. Hay un libro de los que publiqué el año pasado, está en este Jardín Salvaje, que es totalmente distinto porque acá hay poemas más de amor. El jardín tiene que ver un poco con el jardín de la creación. Y este poema, Postales de Otoño, son poemas viejos, inspirados de una época muy dura de la Argentina, ¿no? De la época del proceso militar. Acá hay poemas de hombres, de niños desaparecidos. Hay un reclamo, también es un libro así de reclamo. Sí. Otro libro que ha gustado muy mucho de mi producción es el libro de Elena. Elena es una señora que ha sido la empleada de mi familia durante toda la vida. La traen del campo cuando tenía 13 años, como se acostumbraba mucho antes. Viene a trabajar de niña, a cuidar a mi abuela enferma. Muere mi abuela, bueno, se casa mi madre y ella se va con mi mamá a trabajar de empleada doméstica en la casa. Mi madre, nosotros vivíamos en el campo, mi madre funda una escuela y consigue hacerla nombrar a ella de portera de la escuela. Entonces ella trabajaba en la escuela y también en mi casa. Vivió con nosotros toda la vida. Después mi madre trae del campo también a su mamá, que estaba enferma, la viejita, y también vino a vivir a mi familia. Mi familia era muy particular, vivió mucha gente que mi mamá de alguna manera recibía. Perfecto. Cuando esta señora, que yo le digo Bugo, es Elena Oronal, el libro de Elena se llama el libro, Elena va a cumplir ahora en octubre 100 años. Mis padres han muerto, mis hermanos han muerto, solamente me queda ella. En este momento ella está inválida y ciega. La he tenido que llevar a una residencia porque, bueno, no había forma, yo no la podía manejar con su invalidez. Teníamos una empleada que la atendía, pero bueno, no hubo forma, ya esta señora ya no la podía atender. Y ella está allá. Es una mujer que a pesar de todas sus deficiencias es feliz. Siempre está agradecida, siempre está contenta. Era una mujer que leía una novela por mes fácilmente y de golpe queda ciega, no puede leer. Sin embargo, no se queja. Increíble. Este libro de Elena yo lo escribí cuando ella cumple 90 años y fue en homenaje a ella. Cuando ella cumple los 90 años hicimos un festejo y este fue, digamos, el souvenir de la fiesta. De aquí yo les quisiera leer algunos de sus poemas. Es un libro que, donde yo voy, me piden el libro de Elena. Nada que ver con otros libros, pero donde yo, ¿qué hice con este? Yo les cuento a ustedes que son talleristas. Ella me contaba las historias de su vida, sí. Cuando tomábamos mate, como buen argentino, ¿no? Tomamos mate debajo de una parra que hay en mi casa. Y ella me contaba sus historias de vida, su sufrimiento de niña. Y con todas esas historias, yo las convertí en poemas. Entonces, es la vida de ella, la vida de su mamá, hecha poesía. Y les voy a leer un poema que se llama Palomas de harina, porque ella amasaba y hacía pan. Que dice así: mis manos son palomas de harina cuando amasan. Vuelan sobre la mesa, dibujan un nido, pongo allí los huevos y la blancura acuna el sol y la vida como una moneda dorada. Estiro la masa, hundo las manos y en ella le doy forma y me creo Dios. Un perfume a monte ahuma la tarde, un olorcito a pan invade la casa, entonces, como un aroma suave, me consuela el olvido. Bueno, este es uno de los poemas de ellos. Bueno, no sé qué más quisieran ustedes que yo dijera acá. Invítenme a ustedes. No sé. Bien, pues algunos comentarios. Yo me reservo al final, le quisiera pedir algunos poemas a ella, pero comentarios, peticiones. No, pues la verdad, estoy gratamente impresionado. Bueno, porque, no, sinceramente, uno no sabe cuando los compañeros, en este caso César, dicen voy a invitar a una poeta que conozco, una poeta argentina en este caso, uno no sabe qué puede llegar. Y obviamente puede agradarle o no lo que uno escuche, pero yo sinceramente estoy gratamente impresionado.
por la actitud que tienes frente a la poesía. Primero porque eres una poeta preparada. Vamos, estás en tu oficio, lo estás desarrollando y se nota de inmediato de una manera plena y de una manera grata, ¿verdad? Entonces nos haces vivir la poesía cuando nos lees tus poemas. Obviamente uno nota de pronto tus recursos, las figuras literarias, ¿no? Eres una poeta sensible, eres una poeta muy imaginativa, pero también una poeta muy inteligente, sabes tu oficio. Tanto los piropos que ya no sé dónde. Muchos elogios me están dando, les agradezco un montón. Sí, yo no sé si mis compañeros tengan la misma. Cuando uno escribe poesía, uno se tiene que conmover para que el otro se conmueva. Claro, sino que le transmites. A Borges le preguntaban, ¿para qué escribe? Él primero decía para dejar de corregir. Él publicaba para dejar de corregir. O sea que eso ya nos da la pauta de que la poesía, como suele decirse, 10 minutos de inspiración y 90 de transpiración, ¿no? Del trabajo, de corregirlo. Pero también le preguntan, ¿para qué sirve la poesía? Para conmover. ¿En qué sentido la palabra conmover? Movilizar, conmover, con movimiento, movilizar al que la lee, ¿no? Que de alguna manera yo consiga que el otro se sienta conmovido, se sienta movilizado por lo que yo he escrito. Por eso yo siempre sugiero, no nos miremos siempre para nosotros, y cuando nos miramos a nosotros, lo que nos pase a nosotros también sea lo que le pasa al otro, que de alguna manera se siente identificado el otro en lo que yo digo de mí. Si no, claro que sí. Es algo tan intimista que para mí me parece que a veces nos falta el mirar afuera. Eso es lo que yo suelo notar en alguna poesía que no me convence del todo, ¿no? Pero porque se toma a veces la idea de la poesía como algo romántico, mal empleada la palabra romántico, si nos ponemos a lo que era el romanticismo realmente, que el romanticismo, el amor siempre terminaba trágico en la época del romanticismo, ¿no? Entonces, murió el protagonista. Y en América siempre. El romanticismo fue de fuerte compromiso político, ¿no? El romanticismo argentino fue una lucha. Sí, en Argentina ni hablemos, ¿no? Pero siempre se toma la poesía como algo así del amor y de la soledad, pero busquemos otros temas, ¿no? Que hay tanto para decir en este mundo. Precisamente me gusta mucho tu actitud con respecto a la poesía de contenido social. Dices tú, no puede ser el arte por el arte, ¿no? El poeta no puede ser insensible ante lo que está ocurriendo en su entorno, y en eso estoy absolutamente de acuerdo. La poesía debe estar efectivamente al servicio de las mejores causas del hombre, ¿no? Y sí, me gusta eso me ha conmovido. Sí. Y no reniego de la poesía intimista, no reniego, pero creo que uno a lo largo de la producción poética uno tiene que tener un poco de todo, digamos, ¿no? No centrarse solamente en hablar de uno mismo, ¿no? Yo recuerdo, yo leí una vez un encuentro, yo estuve en un encuentro en México hace muchos años, en el país de las nubes, en Oaxaca. Parábamos en Oaxaca de León. Oaxaca, sí. Sí, lo organizaba Emilio Fuego, un mixteca. Cuando se reunían muchas mujeres. Éramos 60 mujeres de todo el mundo. Fue una experiencia maravillosa. Maravillosa. Bueno, yo leí un poema ahí en la plaza de Oaxaca, que se hizo un evento grande, muy interesante, y me acuerdo que también la gente después se conmovió muchísimo con ese poema, que cuando bajé me saludaban, porque era un poema así, de compromiso de alguna manera, ¿no? Y exactamente. Que fue muy emocionada por ese poema. Me acuerdo, siempre me quedó grabado ese aplauso fuerte, que noté la diferencia con otro poema que yo había leído, cómo llegó al público esa poesía. Sí, una experiencia muy linda. Sí, me encanta tu poesía. Hasta ahorita lo que llevo escuchado me ha gustado bastante. La única crítica que yo haría un tanto negativa sería el uso de ciertos elementos cotidianos ya muy gastados que no potencializaste. Por ejemplo, anoté aquí hablar de la nostalgia y del corazón, o de las lágrimas, o del alma en pena, por ejemplo, ¿no?
Pero ya en el contexto no me resultó impactante, al contrario. Hay que tener cuidado con esos elementos. Sí, con los lugares comunes, como decimos nosotros. Exactamente. Pero evidentemente hay lugares comunes que son imposibles a veces de no nombrar. Claro. No, y yo digo que no hay que correrles, hay que usarlos, pero hay que preocuparse por potencializarlos, ¿verdad? Por darles un sentido diferente, más potente. Seguro que sí. Fuera, sí, me gustó mucho pues me ha gustado mucho tu poesía, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, y quisiera, bueno, no sé si quieran hablar mis compañeros, pero quisiera escuchar más de esa poesía. No sé, ¿ustedes quieren? ¿Van a decir algo, compañeros? Ahí está, porque me gusta. ¿Sí? Bueno, entonces escuchemos más poesía. Sería bueno que se lo vamos a agradecer. Bueno, correcto. Gracias. Miren, este es otro libro mío que me gusta bastante, que se llama La piel de la serpiente. Me encantan las serpientes, les aviso. Me encantan todos los animales que habitan esta tierra. Y este libro es como si fuera están prácticamente todos los animales salvajes, representa a los animales salvajes. No, el único animal que no es salvaje que aparece en este libro es el caballo. Ah, sí. Pero lo puse desde una visión erótica, digamos, el caballo. Ah, ya. No pude dejar de poner el caballo porque yo he amado los caballos. Pero en realidad es un libro, por eso que yo digo que casi siempre son temáticos mis libros. Ah, ya. Acá me gustaría leerles un poema que escribí en México, que escribí en Chichén Itzá. Oh, muy bien. Me encantó, a mí, bueno, yo soy amante de la precolombina, he leído y he dado clases sobre precolombina, me encanta, he leído el Popol Vuh, el Chilambalán, y he visitado varias de las ruinas mexicanas, como también de Colombia, y también de Perú. Es algo que me ha encantado, y la poesía precolombina que tienen ustedes es maravillosa. Sí, maravillosa. Es cierto. Sí. Bueno, yo les voy a leer La piel de la serpiente, La serpiente emplumada, que es el dios Quetzalcóatl de los Vulcán también, ¿no? Allá en Yucatán. Y tiene un epígrafe del Popol Vuh. Ah, muy bien. Solo los engendradores estaban sobre el agua, luz esparcida. Estaban envueltos en las plumas, las verdes. Eran, pues, serpientes emplumadas. Popol Vuh. Popol Vuh. Y acá viene el poema escrito allí. Por el ojo del equinoccio cae tu piel. Apenas una sombra sobre el calendario. Apenas un rayo de luz une la cabeza de piedra. Cae sobre el amor que procrea en el vértice del sol, sobre el territorio de la muerte, sobre el sueño de la vida, sobre los 365 días y las 365 noches. Tu piel es acaso una pincelada efímera y se arrastra y nos devora y nos lleva a las cavernas despeñados con todos nuestros sueños de pájaro sobre la piel del tiempo. Ustedes saben que justamente Chichén Itzá es una especie de, una suerte de almanaque, ¿no? Tenemos toda la escalinada, que son los 365. Sí, los 300. Todo el equinoccio que baja la luz. La luz, forma sí. La serpiente emplumada, bueno, todo eso que a mí me pareció maravilloso. Bueno, ahí surge este poema, La serpiente emplumada. Muy bien. Pues gracias por escribirlo. Este es justamente es un libro que habla de los seres salvajes, y tiene al final la proclama final y el motivo por el que escribí el libro. Lo digo al final de todo el libro, que nombro las pieles, incluso mi piel, la piel del hombre, la piel del tigre, la piel del búfalo, la piel del sapo, la piel de la rata,
un poema a la rata, un poema al sapo, un poema, bueno, a la piel del lobo, del jabalí, del búfalo, de la liebre. Bueno, hay numerosos poemas. Y al final tengo la proclama que dice: ¿qué hacer con este manojo de pieles olorosas si no alcanzan para perfumar la curvatura y sustentar el aire? Antes que el cazador las arrebate con su juego de muerte, miro por el ojo de la noche, allí donde se surcen los tentáculos del miedo. Trazo los enigmas, exorcizo las sombras con mi alfabeto imperfecto. Para elevar el viento la proclama. Yo que apenas vislumbro la luz al borde del abismo. Yo que pertenezco a los náufragos que sobreviven con una sola mano. Yo que camino a tientas por el desierto y sostengo la lámpara oxidada. Yo que golpeo la puerta de todos los festines. Yo que deambulo por todas las cavernas y busco entre las piedras el ángulo secreto. Yo que me arrastro por todas las arenas y queda mi piel a merced del viento. Desde mi pobre inventario de mendiga, pido por cada una de estas pieles. Pido por mi propia piel y por la tuya, aunque mi voz se pierda en el silencio. He escrito este libro, y termino así el libro, he escrito este libro sobre la piel del tiempo acuciada por su sustancia efímera. He escrito este libro sobre la piel de la serpiente, esa que pelecha y queda a merced del viento. He escrito este libro sobre todos los seres que se arrastran marcando sobre la arena su imprecisa huella. He escrito este libro sobre todos los seres voladores que fabulan los sueños. He escrito este libro sobre la magia, que invade cada rincón del universo y carcome la noche que oscurece los ojos y las almas. He escrito este libro hurgando la tierra para encontrar el cielo, trazando cada línea para sujetar el mundo que se extingue. He escrito este libro sobre todas las pieles, incluso la mía, y la de todos los hombres, y la de todos los animales salvajes, o sobre todo lo salvaje que queda en cada uno de nosotros, si es que todavía podemos recuperar la inocencia. Y así termina el libro. Muy bien. Esta es otra proclama, como ustedes ven, otro libro de alguna manera de cierta denuncia y de rescatar a los animales salvajes que de alguna manera están en extinción, ¿no? Sí. Bueno, este es otro de los libros así como de reclamo. ¿Cuántas páginas tiene ese libro? ¿El de la piel de la serpiente? Sí. El de la piel de la serpiente tiene 94 páginas. 94 páginas. Muy bien. Y acá incluso hay un poema de amor, como es El límite de tu piel. Por ejemplo, se los leo, a ver si cambiamos un poco el tema. El límite de tu piel. Guárdame, amor mío, del hielo con sus esquinas duras, del frío, del olvido, de la soledad. Sujeta con tus manos el aire en la comisura del silencio. Cúbreme con tu tersura húmeda, con el contorno de tu boca, con el límite de tu piel sobre mi límite, con tus nervaduras prohibidas. Búscame para cabalgar contigo en el potro de alabastro y mojar tu vientre con el perfume del mar. Guárdame, amor mío. ¿Acaso no van quedando los jirones de mi piel sobre la noche? Guarda cada hebra para tejer la trama, esa que elaboraste con cada uno de tus besos y que envuelve todo el universo, todo mi pequeño universo, ese que observo cada amanecer al borde de mi cama. Bueno, muy bien. Y yo les cuento que el domingo pasado cumplí 47 años de casada. Más 8 años de novio, así que voy por los 50 y pico, miren, ¿no? Así que se ve que a pesar de la poesía podemos mantener el amor todavía, ¿no? Sí, ya se oye que sí. Así es. Muy bien. Después hay otro libro curioso mío, también temático, que es este libro pequeñito. Estos libros se publican acá en la Argentina en una colección que es Suma Poética. Se publica en una editorial Vinciguerra de Buenos Aires. A mí me llamaron, un honor, porque me llamaron por teléfono para pedirme un libro para publicar en esta colección. Es una colección de libros muy pequeños, pero que todos van dentro de una caja.
Y en esta caja está acompañada por 30 poetas, todos de cierto prestigio, que van dentro de esa caja. Se vende la caja, es una forma de una antología con libros individuales. Ah, ya, qué bien. Esto tiene ya muchos años, hay muchísimas cajas que son... No hay poeta en la Argentina que tenga cierto reconocimiento que no tenga libros en esta editorial, ¿no? Este es un clásico en la Argentina, esta colección. Este libro se llama Almanaque. Y entonces acá, ¿qué tiene este libro que se llama Almanaque? Un poema por cada mes del año, un poema por cada día del año y un poema por cada hora del día. Perdón, un poema por cada día de la semana y un poema por cada hora del día. Un almanaque. Entonces es realmente el almanaque. Y bueno, acá por ejemplo, en este libro me sale mi dote de profesora, porque están contadas también las efemérides, lo que es el 25 de mayo para nosotros, que es el día del primer grito de libertad en la Argentina. Está el junio, que se refiere a julio. Julio fue la declaración de la independencia en la Argentina. Entonces es un libro muy de una docente en realidad, porque están las efemérides, pero también están el libro de los desaparecidos, el mes de los desaparecidos, que es marzo, la guerra de Malvinas, que es abril. Entonces cada mes tiene un motivo, ¿no? Para que ella también esté mejor emocionalmente. ¿Alguien me está hablando? No. Ya. Ajá. ¿Ya? No. Sentí una voz. Bueno, no sé si algún mes especial quieren que les lea, si les leo de algún mes. ¿En qué mes estamos en? Bueno, En abril. Si les leo abril. El del 12 de abril. Bueno, el de abril. Ah, Abril para nosotros es el comienzo de las guerras de las Malvinas, que fue una catástrofe nacional, ¿no? Galtieri. Y tiene un epígrafe de Joaquín Sabina, el cantante, el hermoso poeta también que es Joaquín Sabina, que dice: ¿quién me ha robado el mes de abril? Y dice: abril, con un abrir de puertas y vuelan todavía los gorriones. Blanco el color de la tarde que se oscura entre la algarabía de un puñado de lápices que intentan dibujar un arco iris. ¿Quién me ha robado el mes de abril?, dijo el poeta. Fue cuando nos colgaron un número de muertos en el almanaque de la historia, un número de niños héroes que vuelven cenizas en el aire, y la furia que muerde los labios y la casa vestida de guerra, y los ojos se cubren de sombras, y el olor, ese olor a muerte que se cuela en los huesos todavía, ese olor helado que trae el viento del sur en abril, ese olor que se instala en la memoria y cristaliza las lágrimas. Ese es el mes de referencia. Ustedes saben que nuestros soldaditos tenían 18 años cuando fueron a la guerra. Terrible, bueno, una cosa terrible. Bueno, y hoy que es sábado, les puedo leer el poema del día sábado. Cada día de la semana tiene que ver con las figuras de la mitología. Fíjense, cada día de la semana lleva su nombre por una figura mitológica. Claro. Sábado por Saturno. Y dice: y Saturno asesina los días, con esa hoz que me asusta, y es el tiempo que pasa y no me deja ni un pequeño fragmento del oído, solo hojas escritas como esta, donde vos, lector, lees esta caricatura de los días. Sin embargo, Saturno también cosecha los granos del trigo, descuartiza las espigas, y yo las busco en la panadería de la esquina para tomarme unos mates con facturas, tranquila y sin desasosiegos. Hoy que termina la semana, leo a Borges y dice que solo somos el instante del tiempo que fluye. Y ahí tiene ustedes saben que el mate es nuestra bebida nacional. Sí. Bueno, y es algo que para nosotros es algo como, forma parte de nuestra identidad, ¿no? Claro.
no estoy mentira. Así que aparecen muchos poemas, casi todos, en todos los argentinos algún poema van a nombrarlo al mate. Falta el poema al mate, entonces. Cierto, bueno, lo nombro al mate. Ajá, Lo nombro en varios poemas, fíjense en este libro. Dice, ¿Es del Jardín Salvaje? Jardín Salvaje. Que termina con un poema, acá hay uno de los últimos poemas, se llama Lluvia. A ver si es en este que nombro el mate, no me acuerdo. No. En uno que lo nombro el mate, ya no me acuerdo cuál es, en uno que lo nombro el mate también. Sí, aquí está. Lluvia. Abríamos los armarios de la casa mientras la tarde se poblaba de palomas. Buscábamos el mate entre la loza para compartir el murmullo de los días. Abríamos los ojos y la vida cuchicheaba detrás de los rincones y susurraba secretos hilvanados en el agua. Recibíamos entonces el olvido con las manos cargadas de recuerdos. Buscábamos la sustancia extraña de la risa, pegajosa, cristalina, como esa lluvia silenciosa después de la sequía. Bueno, ven que los poemas son de un carácter muy distinto, ¿no? Sí. Por ejemplo, acá hay otro poema romántico que dice, se llama Vino, y tiene un epígrafe de Juan, el apóstol Juan. Probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía, dice Juan, cuando Jesús convierte el agua en vino. ¿Quién puso en tu boca el sabor del vino y lo bebí bajo la luna clara? Y lo bebimos juntos en el color rojizo de la uva madura. ¿Quién puso en tu mano la copa para esparcir el agua del milagro y transformarme en vino? Ese es un poema romántico, ¿ven? Bueno, y acá está el Jardín Salvaje. Bueno, se refiere a mi casa. Yo vivía en una casa en la montaña, una hermosa casa en la montaña, una turística de Córdoba, muy bonita, y se llama azafrán. Cosechaba azafrán en el jardín. Sus pistilos se secaban al sol en el verano, y era un polvillo rojizo para perfumar el arroz con morrones y la carne salada. Era un jardín con rosales que trepaban las verjas y aromos que bajaban del monte de espinillos. Florecían amarilis al amparo de los muros de piedra. Las hormigas dibujaban laberintos y las iguanas bebían el sol a la hora de la siesta. En las noches de invierno, al calor de los leños, cuando la luna se escondía entre los pinos, los fantasmas nos miraban con sus ojos de búho. El deseo era entonces una planta perfumada, como un vello suave crecía entre las sábanas, y se iba alejando entre la bruma el jardín de la infancia. Bueno, son poemas, como ven, totalmente románticos, ¿no? y nostalgiosos. Hay un poemita acá que me gustaba, que lo escribí en realidad haciendo referencia a un árbol que crecía en mi casa. Había muchos árboles, se llaman paraíso. Es un árbol que no sé si ustedes tienen, que tiene una flor lila, muy pequeña, muy perfumada, y en primavera se llena de flores lilas. Nosotros llamamos paraíso, debe tener otros nombres. Y yo acostumbraba a subirme ese árbol. Yo vivía subida arriba de los árboles, subía unos almohadones que eran del escritorio de mi padre y leía, subida a los árboles. Y este poema hace referencia a eso, por eso se llama Paraíso. Huele a paraíso aquel árbol de flores aliladas que guarda la siesta de la infancia. Hoja de papel que sueña, hoja vegetal que llama en el génesis inicial de la palabra. Donde la flor renace y queda la memoria, deshojo hoja por hoja el paraíso, trepada al árbol de la infancia. Bueno, en mi poesía hay muchas referencias a la infancia, cuando la poesía que no es así de denuncia, digamos, es una poesía
más, hay mucha referencia a la infancia, una infancia muy bucólica en el campo, ¿no? Entonces, muy feliz, digamos, con un padre que yo le contaba a César, que si bien mi papá era ingeniero, era un gran lector, tenía una biblioteca enorme, y amaba la poesía. Amaba la poesía y sabía de memoria, con una memoria asombrosa, los poemas modernistas, porque era un hombre nacido en 1906. Su poesía era Rubén Darío, Leopoldo Lugones, Amado Nervo, Almafuerte, que para nosotros Almafuerte es una figura extraordinaria. Sabía de memoria todo eso, y a cada rato mi papá, con decirles que mi esposo, que es ingeniero también, recita los poemas porque cansó de escuchárselos a mi papá y los aprendió él también de memoria. Los poemas de estos poetas extraordinarios que han sido, ¿no? Que tienen esa pasión en la poesía. Joaquín Castellano, los poemas de Joaquín Castellano. Yo recuerdo, hablando de esto, en ese encuentro de poetas en México había una señora de Costa Rica, esta poeta, que lloraba, y le da vergüenza llorar. Le da vergüenza llorar. Yo le digo, ¿por qué te da vergüenza emocionarte hasta las lágrimas? Entonces le digo, mi padre me decía, lágrima blanca, honor del ser humano que se desborda de nuestra alma llena. La sangre roja es solo corporal. La sangre blanca de allá del fondo de la vida arranca, y el fondo de la vida es inmortal. Eso me decía mi padre para que lloremos tranquilas. Con mi madre llorábamos frente a la emoción de los poemas que recitaba papá, ¿no? Así que bueno, inevitable de una casa donde la poesía fue la reina, no haber salido poeta, ¿no? Evidentemente. Claro. No me quedaba otra salida. Muy bien. No sé qué quieren más que preguntarme. Pues muchas gracias, Leonor. Vamos a dar oportunidad a que los compañeros opinen, comenten, pregunten. Sí, adelante. Me encantaría. Bueno, a mí me gustaría dar una opinión sobre lo que es. Francisco, ¿quién es el que va a hablar? Santos y luego Francisco, o primero Francisco y luego Santos, por favor. Muy bien, gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, primero felicitar a la poeta Leonor y al grupo por esta oportunidad de intercambio con hermanos y hermanas que gustan y que crean la poesía. Segundo, destacar su obra. También coincido con Porfirio. A leguas se nota su talante sudamericano. Se ve que es una gran lectora de Borges. Estas palabras que luego son breves, o estas frases breves que son contundentes, cargadas de intelectualidad, y que sin embargo no pierden, no desmerecen la parte sensible que carga todo poeta. Me gustaron mucho los poemas primeros de corte social y estos últimos, donde, por ejemplo, recrea una casa y lo hace de una manera tan viva, tan como nosotros somos en América del Sur, tan emotiva, tan festiva, no pierde la línea de la vida y la sigue celebrando. En el poema de Elena, por ejemplo, donde ella misma aparece, se reconoce en el amor hacia el otro. Me recordé cuando hablaba ella de la otredad de esta frase, de estos versos de Paz, nosotros los otros que somos, algo así, tener esta capacidad y expresarla así en piezas poéticas, la verdad es que es muy notable. Entonces, por eso me congratulo. Y yo más bien quisiera hacerle dos preguntas, no tanto por la obra, porque me quedó claro que tiene una línea que habría que leerla más, pero quiero decir, es una obra consolidada para mi gusto, es una obra donde habría que más bien leerla más para opinar o para recibir algunas inquietudes en torno a ella.
Más bien yo quisiera preguntarle, aprovechando dos cosas. El tema me llamaba la atención de cómo en su país los lectores asumen la poesía, porque habla de editoriales y habla de libros que ella puede reconocer si corren bien o no corren bien entre los lectores a partir de es complejo. Somos tantos y las editoriales se han ido hacia otros géneros. Ha sido tan marginada la obra poética como en la parte comercial, en la parte creativa, evidentemente, que me llama mucho la atención. ¿Cómo asumen allá los lectores la poesía? ¿Hay lectores de poesía? ¿Son muchos? ¿Cómo lo considera ella? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, si está al tanto, si le interesa estar al tanto de estos temas políticos y sociales peculiares de nuestros países, en ese sentido, entre México y Argentina, y si eso le provoca algo como poeta. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta con respecto a los lectores de poesía, creo que al principio hablamos un poco de eso, que la poesía, si bien siempre se dice, se lee poco, se vende poco, en realidad yo lo que decía al principio, tú no estabas, que uno va a una librería de viejo, nunca vas a encontrar libros de poesía de autores contemporáneos. ¿Por qué? Porque el que compra un libro o le regalan un libro de poesía difícilmente se deshaga de él. La poesía no se lee poco, porque el que lee poesía, lee a veces un libro lo lee varias veces, cosa que no sucede con una novela. Uno lee una novela y ya está, la leyó y difícilmente alguien vuelve a leer una novela. Algunos habrá, pero normalmente no se lee 2 veces. En cambio, la poesía, como el cuento también, tienen ese beneficio. Uno puede volver a leer un montón de veces, y es así, por lo menos yo, y creo que casi todos nos pasa, cuando nos atrapa un autor, lo leemos reiteradas veces. Ese es uno de los encantos que tiene la poesía. Y bueno, en Argentina ha pasado con las grandes editoriales, evidentemente no se ocupan de la poesía porque no es rentable, no es un negocio, eso es evidente. Pero como diría un poeta nuestro, uno de los valores de la poesía es el no tener valor comercial. Esa es una de las grandes cosas de la poesía, dice un poeta de acá de Córdoba muy querido, Julio Castellano. Y lo que se arman los círculos de poesía. Pero por supuesto hay muchos poetas. Hay muchos poetas, muchas generaciones de poetas, mucha gente joven que escribe poesía, grupos que se arman y que se juntan y que se leen, se hacen encuentros de poetas. Acá yo diría a veces, yo no soy muy de asistir a encuentros, un poco porque soy una mujer ocupada, he trabajado mucho, 30 años he sido profesora, he tenido un centro pedagógico, coordinaba espacios culturales, hice muchas cosas, tenía 4 hijos, entonces no tenía demasiado tiempo para ir de un encuentro a otro, pero en todo el país hay encuentros poéticos por todos lados. Yo creo que en México también los hay. Y eso hace que haya un fluir de la literatura y un conocerse y apreciar a poetas de otros lugares, después de escucharlos y de compartir y de intercambiar los libros. Los que publican poesía son editoriales pequeñas, pero que generalmente hay que pagar la edición. La edición no se hace gratis. No, es muy difícil que alguien te publique un libro de poesía gratis. Pasa, pero muy rara vez. Eso se paga poco, y generalmente lo que puede ser que aparezca gratis son antologías. Uno figura en antologías, donde con numerosos, acá se han hecho antologías importantes, como una de las distintas, lo organizó el Estado, de distintas regiones de Argentina. Entonces tenemos grupos de libros de antología de distintas regiones argentinas, entonces tenemos por lo menos pequeños muestreos de los poetas que habitan el país. Y bueno, después los encuentros y las reuniones. Hay una comunidad muy fuerte en los poetas, por lo menos en Córdoba, a veces los narradores envidian a los poetas porque somos una comunidad que nos reunimos, ahora no se puede, pero nos reunimos mucho, salimos a cenar, a tomarse unos vinos, a compartir.
hacemos reuniones en distintos lugares de la provincia. Córdoba es una provincia turística, tiene lugares muy bonitos, y entonces hemos ido a distintos lugares, y bueno, y ahí compartimos, nos intercambiamos los libros. Y por ejemplo, estas últimas ediciones mías, la está haciendo un editor muy joven, que ha estado en México justamente. El último libro, miren qué casualidad, el libro Los náufragos, lo armó él, yo le mandé, yo se los mando casi armados, porque yo aparte de mis talleres literarios, el año pasado publiqué el libro número 15 de los talleres literarios. Yo todos los años publico un libro con la gente de mis talleres. Estos son de los talleres de la biblioteca, pero yo he tenido talleres en otros institutos que también he publicado libros, así que yo he compilado alrededor de 30 libros de poesía y cuento, porque doy talleres de cuento también. Entonces yo, para armar un libro, ya lo llevo prácticamente armado, se lo doy como lo quiero, elijo la tapa, bueno, el trabajo de la edición. Pero él es un muchacho muy meticuloso. Y justamente él estaba en México visitando, a pesar de la pandemia, había podido viajar a México a visitar a su hija. Él está separado y tiene una niña, no me acuerdo en qué ciudad de México. Y cuando yo le mandé este libro para publicar, me lo armó todo desde México. Miren qué casualidad. Él me lo armó todo de México y me lo mandó para editarlo acá en Córdoba, ¿no? La edición de acá. Pero él todo el armado, la tapa, me la eligió, yo le elegía. Tiene doble nacionalidad. Tiene doble nacionalidad. Yo elegía la tapa, él también me sugería, hablábamos entre los dos. Y bueno, él ha publicado estos 3 últimos, y es un muchacho que es profesor de la universidad, pero tiene como segunda trabajo la edición, ¿no? Y hace ediciones muy buenas, muy cuidadas. Y bueno, hay varios editores acá en Córdoba de poesía, que se dedican a la poesía, hay varios. Casi todos nos conocemos, la ciudad es, dentro de todo, una ciudad, es la segunda ciudad del país, Córdoba, pero así toda una ciudad más bien pequeña. Y en el ámbito de la poesía es como que nos conocemos todos. Acá se hace una feria del libro muy importante, y ahí generalmente tenemos eventos, tenemos presentaciones, se hace un encuentro de poetas, y hay mucha unión. Yo coordiné durante 15 años un espacio, los miércoles a la noche, en un bar en Nueva Córdoba, decimos, en una zona muy, muy linda de la ciudad. Durante 15 años, todos los miércoles a la noche, coordinábamos el espacio que se llamaba El Caldero de los Cuenteros y los Poetas, que se iniciaba con prender el fuego en una olla de hierro, y se decía algo sobre el fuego. Y ahí comenzaba la noche, micrófono abierto, o sea, pasábamos el micrófono para que la gente dijera oralmente un cuento, no lo podían leer, o un poema que sí se podía leer, el poema, porque al ser breve y al ser tan puntilloso, no se podía recitar siempre de memoria. Y terminaba a las 12 de la noche. Incluso después nos quedábamos de trasnoche, porque se armaba toda una reunión, y ahí se tomaba el vino o el champán, y bueno, y se hacían unas reuniones. Era realmente la bohemia, yo decía siempre que la bohemia que vivían los franceses en Montmartre, bueno, nosotros la vivíamos acá en Córdoba. Con decirle que hasta el señor que acomodaba los autos entraba a escuchar la poesía. ¿Bien? Después venían los que estaban, los del ensayo del Teatro San Martín nuestro, que es el teatro importante de la ciudad, ensayaban la orquesta de tango, y esos aparecían también. Entonces los del diario también aparecían, y se hacía una reunión extraordinaria. Eso era magnífico, fue magnífico. Y bueno, pasaron los años, yo me cansé porque era mucho esfuerzo, y también en la Feria del Libro hacíamos una presentación en un teatro, armábamos todo el bar arriba del escenario, ¿no? Bueno, fue una época maravillosa. Y después hay otros, el Caldero cerró, digamos, nadie quiso seguirlo, pero bueno, quedó la memoria, pero después se abrieron otros grupos. Ahora hay uno que se llama La Bandada, que también integrado por mucha gente que fue de aquel espacio, que también se reunían. Ahora ya no nos podemos reunir, pero también se reunían, se compartían libros. Otro que se llama Belandén. Entonces hay una movida cultural importante. Y cuando nosotros teníamos el Caldero, incluso el municipio, cuando venían turistas o gente de otro lado, le ofrecían como espacio cultural
Y caían a la noche gente de los lugares insólitos, miren, han venido desde gente extranjera hasta aborígenes. Se han presentado en ese grupo. Por eso son lugares que vale la pena comentar, porque mueven mucho y nacen ahí grandes escritores. Muchos de los que han pasado por ese espacio luego han sido grandes escritores porque han sido estimulados para poder compartir la poesía con otros, que eso para mí es fundamental, ¿no? Entonces, eso da el estímulo para que el poeta realmente se enamore de la palabra y siga escribiendo. Fue una época muy importante y creo que surgen de ahí, incluso surgieron actores de teatro importantes de ese grupo. Bueno, no sé, y la otra pregunta tuya era sobre la realidad política. Y sí, lamentablemente vivimos una época muy triste y más o menos uno se entera de lo que está pasando en distintos países. Acá los noticiosos uno trata de ver poco porque si no termina tan amargado que mejor no verlos, pero sí, hay una información muy de toda América acá. Estamos muy informados. Hay noticias, hay canales de televisión que realmente tenemos información no solo de América, de Norteamérica y de Europa, con mucha frescura, digamos. No sé si esa era tu pregunta. Muy bien, muchas gracias, te agradezco mucho la respuesta y dejo el espacio a mis compañeros que hagan sus preguntas. Santos, por favor. Santos, ¿querés preguntar? Sí, hola. Hola. Saludos a todos los compañeros y bienvenida Leonor Maudesi a México. Bueno, a través del medio digital, ¿verdad? La verdad que lo que alcancé a oír de tu poesía, no podía entrar al evento, al encuentro, pero sí creo que oí la mayor parte, me parece muy interesante. Bueno, creo que tienes una manera muy mesurada de poetizar, pero esa forma es a la vez intensa porque no te desbocas, usas un lenguaje muy claro, no hay nada de trampas en tus textos, en tus poemas, dejas al lector la posibilidad de que imagine y de que pueda dar una interpretación muy propia a cada poema. Felicidades, pienso que esa poesía pues es muy atrayente. Creo que en Argentina, claro que pues es una tierra de poetas muy importantes. Mi pregunta es en ese sentido. ¿Qué poetas consideras que te han influido de Argentina? No de América, sino de Argentina. Y me gustaría también en especial saber qué opinión tienes de Roberto Juarros, ¿sí? Y algo más, recientemente, ¿qué poetas argentinos modernos o contemporáneos, digamos jóvenes, podrías decir que están sobresaliendo? Esas serían mis 3 preguntas. Gracias, Santos, por tu pregunta, sí. Bueno, como yo creo que comenté, yo he dado clases de literatura toda mi vida y me he especializado en Borges. No solamente en su poesía, sino también en sus cuentos. Y he dado muchas clases sobre esos temas. Sobre Borges incluso debería trabajar el libro, me piden los amigos y alumnos, me dicen, ¿cuándo voy a sacar el libro? Porque realmente trabajo muy, muy intenso, de hecho, sobre Borges, sobre sus cuentos y su poesía. Tengo muchísimo trabajo hecho. Porque yo soy una persona que doy las clases y escribo las clases. Siempre mis clases están escritas, así que son a veces de un poema de Borges, tengo escritas 7, 8 páginas, de tamaño oficio, ¿no? Porque Borges es un poeta que da lugar para todo esto. Bueno, Borges ha influido muchísimo en mí. Hay una época, tal vez, en que noto alguna influencia en la poesía misma mía. Quizás en los primeros poemas míos hay una influencia fuerte de Borges, en un libro que se llama La huella de la tarde, que es el primer libro. Acá hay algunos libros, La huella de la tarde, que es el primer libro que publico. Acá hay incluso un poema a Borges.
ahí noto alguna influencia en la poesía misma. Pero a mí me ha influenciado Borges más en otro sentido, desde lo filosófico, ¿no? Para mí ha sido fundamental la lectura de Borges. Yo siempre digo que a mí Borges me enseñó la palabra duda. La palabra duda para mí construyó otra Leonor Mauvecin. De no tener certezas y todo mirarlo como con la posibilidad de que tiene otra verdad y otra realidad, que no hay verdades impuestas, ni que nadie es dueño de toda la verdad. Todo eso cambió totalmente mi óptica, ¿no? La forma de mirar el mundo. Me convertí en agnóstica a partir de la lectura de Borges, porque realmente era una persona que me dio vuelta la cabeza, como entiendes, ¿no? Creo que eso. Fíjense que cuando yo era profesora de literatura en la época del proceso militar en la Argentina, llega un inspector a controlar mis planificaciones y me dice que yo estaba dando muchos escritores que eran zurdos, que eran de izquierda. En ese momento el ser de izquierda era como la muerte, el pecado. Y le digo, no todos, yo estoy dando Borges. Y me dice, ese es el peor. Ese es militar. Porque realmente es un hombre que te cambia la cabeza, ¿no? Te da vuelta la cabeza. Hay una fuerte, a mí una admiración extraordinaria. Pero en la poesía yo he tenido muchas influencias probablemente. Hay otra de las grandes poetas argentinas que es la Olga Orozco. Olga Orozco para mí ha sido también una revelación, una poeta que me ha revelado la vida, ¿no? Después hay una poeta cordobesa, muerta ya, que inspira este libro de Elena, que ya les digo, yo siempre digo que a Elena yo le debo muchas cosas, porque ella me ha mimado, me ha criado prácticamente, ha sido una mujer sumamente amorosa conmigo, pero le voy a deber que quizás el libro que más perdure mío sea el libro de Elena, porque es un libro apreciado y querido por todo el mundo, siempre me piden ese libro. Bueno, esa poeta es Glauce Baldovín. Glauce Baldovín es una poeta de Córdoba, que recién ahora empieza a tomar renombre en el mundo literario, y los cordobeses la adoramos, la tenemos así puesta en un altar, en el resto del país recién se la está conociendo, pero para mí ha sido una poeta extraordinaria. Y su libro de Lucía inspira seguramente mi libro de Elena, porque ella hace un libro a una Lucía, una mujer del campo, y bueno, y ese fue para mí el despertar a la idea de escribirle el libro a Elena. Bueno, a mí me han influenciado, digamos, hay muchísimos escritores, ¿no? Desde la lectura de mi padre, de los poetas modernistas, que en ellos lo que yo noto es una fuerza poética, una garra, son poemas que te emocionan hasta las lágrimas, ¿no? Como Joaquín Castellano, como Almafuerte, como Leopoldo Lugones, ¿no? Que tienen poesía, una fuerza emocional. Arturo Capdevila, un poeta de Córdoba extraordinario, fue considerado por Borges en su momento uno de los mejores poetas argentinos. Bueno, esa generación evidentemente está en mis raíces. Y yo noto tal vez en alguna cosa de la fuerza de algunos poemas míos, esa emoción que yo he recibido de esos poetas como Almafuerte, ¿no? Poetas de una garra, de una fuerza, de un compromiso, de una lucha. A mí me emocionaban hasta las lágrimas. Y bueno, podría nombrar muchísimos poetas. Y de Roberto Juarros, ¿qué nos puedes decir? Bueno, Roberto Juarros, con su poesía vertical, de la cual tengo toda la obra completa, es un autor que me ha emocionado, que me ha impresionado, me ha encantado en él, como digamos, la continuidad poética. Es un poeta que escribe, que pareciera que todos los poemas de él forman parte de un gran poema. Esa poesía breve, fuerte, como diría un amigo mío, que discutíamos un día con un poeta amigo, que a mí me gustaba mucho Olga Orozco y a él le gustaba mucho Juarros. Y me decía, lo que pasa que es Juarros, la poesía de Juarros es como que si te pegan un tiro en la nuca. A diferencia de la de Olga Orozco, que es larga, que es de larga lectura, digamos, poemas de versos largos, ¿no?
muy bien marcaba la diferencia de los dos. Y eso es lo que tiene Juarros, es impactante, es una poesía que llega muy fuerte, impacta, fíjense que no tiene títulos, que prácticamente es una continuidad de poemas, ¿no? Yo noto que tal vez él puede haber influenciado en alguna parte de mis poemas, porque yo la verdad que reconozco que toda mi poesía es distinta, ¿no? Así como tengo poemas de versos más bien largos, y tengo algunos de poemas muy largos, de versos muy largos, tengo poemas muy breves, de versos muy cortos, como puede ser otro libro mío que fue muy múltiple premiado, que es La Casa del Amor y la Muerte. Acá tengo algunos poemas. Este tuvo un premio en la Fundación Argentina para la Poesía en Buenos Aires, y tuvo también un premio acá, el premio Luis de Tejeda de la Municipalidad de Córdoba, que son premios también nacionales, importantes. Es un premio, este libro son todos poemas cortos, breves, más contundentes. También están enganchados uno con otro, tienen esa cosa de eurobobo, como decimos nosotros, como la serpiente que se come la cola, ¿no? Así que sí, y hay una amiga mía, Sonia Rabinovich, una gran poeta cordobesa, que ella da cursos sobre Juarros, justamente, sobre Juarros. Muy admirado también, especialmente por los poetas jóvenes. Muchas gracias. Bueno, y después, sí, en general, al margen dando yo poesía de los talleres míos, en mis talleres de poesía consisten siempre, se comienza con la lectura de breves datos biográficos de un poeta y la lectura de un poema, de un poeta, ¿no? Entonces vamos pasando a distintos poetas de distintos lugares. Y bueno, y de contemporáneos, acá Córdoba tiene grupos muy interesantes de poetas. Nosotros teníamos un grupo que se llama Heptagonal, 7 poetas que nos juntábamos cada 15 días y publicamos varias cosas, incluso un libro con un CD con nuestras voces grabado en una sala, ¿no? Especial de grabación. Y de esos poetas ahí está Julio Castellanos, poeta que también ha sido compañero mío en la universidad y ha sido profesor de la universidad, excelente poeta. Leandro Calle, un muchacho más joven, pero también para mí César Vargas es un poeta que es como un duende en Córdoba, digamos, extraordinario. Esa poesía, esos poetas que cuando uno va a un evento, la gente le pide un poema, se acuerdan los poemas de él, y le piden el árbol, la ortiga, le piden los poemas, ¿no? Que los recita maravillosamente. Pues, otro gran poeta que a mí me influyó, hay un libro que está totalmente influenciado por él, mío que es inédito, que se llama Vestida de Palabras, que es Alejandro Nicotra, considerado el poeta emérito de Córdoba. Gran amigo mío, él y sus hijos, que también son poetas. El hombre vive retirado en una zona que nosotros le decimos Tras la Sierra, que hay unas montañas muy altas, detrás de la sierra es una ciudad pequeña y vive Alejandro Nicotra. Osvaldo Guevara, otro gran poeta de Córdoba. Después hay un poeta salteño que vive acá en Córdoba, se llama Hugo Rivela, extraordinario poeta. Yo lo admiro, vive cerca incluso de mi casa. Este muchacho es de Salta, de la zona norte de la Argentina, de una población muy humilde, de una familia muy humilde, escasamente ha terminado su secundaria, pero tiene una poesía de tal nivel, es tan extraordinaria. Este muchacho es el que más premios ha ganado de todos los poetas que yo conozco. Premios nacionales e internacionales. Ha ganado premios en México, ha ganado premios en Ecuador, en Chile, en Uruguay y por supuesto en Europa. Varios premios en España, premios de mucho dinero, incluso diría mi esposo que es el único poeta que hace plata con la poesía, porque realmente... y la necesita, múltiple ¿no? Premiado, Está múltiple premiado. Extraordinaria la poesía. A mí me admira, me hace acordar a otro gran poeta nuestro que es Tejada Gómez, del cual se hicieron muchas canciones folclóricas, una poesía extraordinaria, el libro de Juan de Tejada Gómez, hay un niño en la calle a esta hora exactamente, ese poema es una cosa increíble, y América, la canción está Hermano Americano, que seguramente usted la habrán oído, de Tejada Gómez, una maravilla. ¿Y se puede tener acceso a la poesía de ellos de alguna manera a través de internet? Sí, Mira, en internet está Hugo todo. Rivela aparece algo de él? Y de Hugo Rivela debe haber algo, no mucho porque Hugo Rivela no es de subir mucho las cosas, pero no saben la cantidad de poesía.
Es increíble, debe tener alrededor de más de 30 libros, Hugo. Vive escribiendo, no hace otra cosa, ahora que está jubilado no hace otra cosa que escribir. Y un hombre que de una lectura, si uno quiere conocer poetas nuevos, le pregunta a Hugo Rivela y él te va a decir, lee tal autor, tal autor. ¿Qué tiene Hugo Rivela? Hugo Rivela, múltiple premiado, extraordinario poeta. ¿Cuántos años tiene él más o menos? Y Hugo debe tener 60 años. Ah, es un jovencito, entonces. No, si está jubilado debe tener por lo menos 65. De acuerdo. Sí, muchas gracias. Extraordinario poeta Hugo Rivela, sí. Por favor, Ángel. No, pues antes que nada, agradecer. Es muy padre poder conocer otra voz y sobre todo pues de gran factura. Maestra Leonor, me gusta mucho su poesía y me hizo muy interesante todo lo que estaba planteando, porque bueno, ahorita que nos compartió poemas recordaba el tópico del naufragio y también el de la herida, ¿no? El naufragio, que es como un contralugar antirromántico, ¿no? Porque se pierde ese encuentro con el origen, y la herida, que también es un tópico romántico pero filosófico, que también está presente en la poesía de Juan Ros. En ese sentido, Borges y Juan Ros son dos grandes poetas y pensadores que me gustan mucho, y sobre todo las 7 noches de Borges, Otras Inquisiciones y La Flor de Coleridge. Creo que es un caso único en la literatura latinoamericana, porque a veces de tanto pensar lo social, no se ha hecho filosofía desde la literatura en Latinoamérica, y Borges lo ha hecho. Y también Juan Ros es genial en eso, ¿no? Porque Juan Ros reúne la poesía, la filosofía de María Zambrano, de Martin Heidegger, de Jacques Derrida, la deconstrucción, y aparte pues plantea otro tipo de poesía, ¿no? Algunos lectores que no están tan enterados suelen juzgar mal a Borges y a Derrida, a Juan Ros, ¿no? Porque los tachan a lo mejor ese hermetismo, pero no es un hermetismo, sino que hay una postura ética de pensar el ser, de retroceder y de recuperar el origen, o de abismarse, de perder conceptos, ¿no? De devolverle a la poesía el silencio y de no querer hacer esta dialéctica, ¿no? De tesis, antítesis, síntesis. No, hay que redimir el silencio y que las cosas en la realidad a veces no tienen sentido, ¿no? Hay un poema aquí tremendo que me impacta mucho de Juan Ros, que dice: el hombre maniquí de la noche apuñala vacíos, pero un día un vacío le devuelve feroz la puñalada, y solo queda entonces un puñal en la nada. Entonces es a veces esa nada que se nos olvida a veces en la reflexión, en nuestra manera de vivir en Latinoamérica, porque pues, nos apasionamos mucho y es muy válido, ¿no? Y yo creo que la poesía de usted va lejos en ese sentido, ¿no? Porque usted está recuperando la ética y la estética sin filosofar en demasía tal vez como ellos, ¿no? La poesía tiene que seguir viéndose en estas flores, en estos árboles, ¿no? Que a lo mejor como se llaman en México la flor del paraíso, ¿no? Y en cosas muy cotidianas que vemos y respiramos. Y me gustó el tema del naufragio en su poesía, porque ahora creo que la poesía tiene un reto muy, muy, muy difícil. Yo creo que todas las artes. Un reto que no confrontaron las artes en el siglo XX. En el siglo XX había esta construcción de memoria, de identidad, de buscar la comunidad, de construirla incluso a través del arte, pero ahora hay un terrible fenómeno que es esto de la hipermodernidad que conlleva la cultura de la cancelación. Linchar autores como Neruda, que ya no se leen. O sea, yo tengo compañeros en la Facultad de Filosofía y Letras que no lo leen, lo tilan, es misógino, es macho. A Borges también lo sataniza, ¿no? Y es una Cristóbal Colón, Nietzsche, Schopenhauer, es una inquisición que nos está dejando sin nada, ¿no? Esta parte de la cultura de la cancelación, la posverdad, la mixtificación del discurso y el pluralismo radical, que tanto inventar categorías, ya no sabemos ni qué somos, ¿no? Entonces creo que ahora todas las artes, todo el pensamiento, pues nos plantea en esta época ahorita un reto tremendo, muy, 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 muy difícil, ¿no? Y cómo vamos a construir más bien nuevos puentes a través de la poesía, ¿no? Creo que ese es el reto terrible que tenemos ahora,
que no por eso es menos estimulante, y de algunos autores que yo no estoy tan enterado, pero que me han gustado, es la poesía de María Negroni, una paisana suya. Sí, muy buena. De Juana Vinozzi, de González Tuñón. Y, bueno, González Tuñón. Bueno, y el grupo del Pan Duro, ¿no? También que pues sí, nos plantea también este contexto que fue silenciado, ¿no? Que tuvo que continuar en el exilio. Y es una literatura argentina y uruguaya que también crece, no en fuera, trasterrada, ¿no? Pero que sigue ahí presente. Y nada más agradecer a este maestro. Bueno, muchas gracias. Tenemos un libro de poesía viva, que es de todos los poetas que desaparecieron en la época del proceso militar. Sí. Y sí, el tema de la literatura de compromiso, acá tuvimos una época muy, muy dura, con mucha persecución, que tuvieron que irse al exilio. Pero volviendo a esto que vos dices de los poetas, que esta cuestión de perseguir o erigirse en jueces y verdugos de determinados autores o determinadas épocas, creería que es un error enorme, porque lo uno que tiene que hacer es leer a todo el mundo, porque eso es lo mismo que quemar libros. La época del proceso se quema, no me gusta esto, lo quemamos. No, hay que leerlo y ver qué cosas puedo rescatar o no de eso que estoy leyendo. Acá Borges fue un escritor muy, muy controvertido. Yo creo que yo me hice borgiana por la indignación de ver la falta de compromiso de gran parte del pueblo argentino con Borges. Desde muy joven, te estoy hablando de muchísimos años atrás. Fue una época muy dura cuando Borges estaba vivo. Se hizo uno de los problemas con Borges es que Borges tenía una postura política muy clara, que era antiperonista. Entonces, todo el peronismo directamente escrachó a Borges. Directamente Borges era mala palabra. Sin valorar la literatura de Borges, más allá de su ideología política. Con el tiempo, ahora, después de que se cansaron de desacreditarlo, de criticarlo, de decir que era extranjerizante, cosas más absurdas no se puede pedir cuando uno lee todos los libros de los cuchilleros y de todo, es increíble, que entonces realmente te das cuenta que la gente opina sin leer, y ahora todos lo están reconociendo. Ahora todo Borges, ahora Borges es Borges y Borges es Borges. Entonces, te das cuenta ese error del fanatismo uno debería, entonces, si uno tiene que leer solamente aquel que comulgue ideológica o políticamente con uno, estamos perdidos, nos perdemos una gran parte de la cultura. Es tremendo eso. En el caso de Borges, esto del Borges extranjerizante, yo discutía a muerte con eso. Me acuerdo que hasta una amiga en una discusión me dice, ¿y por qué lo defendés tanto si no es pariente tuyo? Me dice una amiga. Porque realmente yo me indignaba frente a esa ceguera, de no leerlo, de no saber lo que están diciendo. Porque, bueno, y me acuerdo, Beatriz Sarlo, una ensayista nuestra muy importante, escribe un libro que se llama El hombre de las dos orillas, ¿no? Cómo Borges consigue que la literatura universal se instale en nuestro país, que nuestra literatura, tanto la nuestra como toda Latinoamérica, sea también literatura universal. Cuando en las escuelas antiguamente se daba literatura universal, se daba literatura europea. Es una contradicción absoluta. Universal, Europa. Ni África, ni Asia, ni América. Eso era en una época. Bueno, y ese cerramiento de la cabeza es lo que realmente generó toda y genera, lo que vos dices, este desprecio de determinados autores. Sin embargo, yo te digo, esa gente con la que yo discutí tanto, que me dijeron por qué lo defendía si no era mi familia, un día yo estoy dando una conferencia sobre Borges en el Cabildo Histórico acá de Córdoba, y estaba esa persona que discutía tanto, él era del Partido Comunista, y se para, me pide la palabra al final de la conferencia, y me dice, yo lo que quiero decir es que he perdido mucho tiempo por no haber leído a Borges. Con eso, todo el mundo se quedó mirándolo, yo que sabía cómo venía la cosa, realmente para mí fue como un regalo. Este hombre resucitó de golpe, y así nos ha pasado. Grandes escritores, comunistas, peronistas, gente que no, políticamente no está de acuerdo con Borges, que tampoco Borges hace demasiadas opiniones políticas en sus textos,
se empezaron a retractar. Y hoy en día todo el mundo lo admira. Creo que en México palabra estar en contra de Alfonso Reyes. Fue la época de la segregación. Y así pasa con un montón de autores. Por suerte yo creo que acá, si bien hoy en día tenemos una grieta muy fuerte en la Argentina, ha habido rechazos de una parte y de la otra por las ideas políticas. Yo, por suerte, no he sentido ese rechazo. Incluso los amigos que han hecho la contratapa de este libro pertenecen a un pensamiento político en las antípodas del mío. Y seguimos siendo grandes amigos. Grandes amigos. Y nos podemos juntar a tomar un vino y a charlar y querernos como grandes amigos que somos y que hemos sido. No a todo el mundo le ha pasado lo mismo, ¿no? Estas grietas políticas generan también una grieta en la cultura muy, muy dolorosa. Y entonces a veces, en vez de leer al autor, primero se ve qué piensa en materia política o qué piensa en materia religiosa, por ejemplo. Y entonces se provoca lo que vos dices, ¿no? Una pérdida de contenidos muy importantes. No leerlo a Nietzsche. Es como decir, ¿qué hago? Yo lo leía a Nietzsche, así hablaba Zaratustra, cuando tenía 12 años. Yo me acuerdo abajo de un cedro grande que había en mi casa, yo sentada fascinada leyendo a Nietzsche. Ese hablaba Zaratustra para mí fue como una revelación cuando era muy chica, fíjense. Bueno, Nietzsche habrá cosas que uno no estará de acuerdo con Nietzsche, habrá que pensar, habrá que ver si uno realmente llega al meollo de su pensamiento como para decir que no estoy de acuerdo, ¿no? Son muy fuertes estos filósofos. Borges tiene esa habilidad. De toda la literatura, como de la teología, él hace literatura. En realidad nunca sabremos en qué creía Borges. Aparentemente era agnóstico, pero no sabemos en qué creía, porque él siempre... Hay una anécdota muy graciosa que se encuentra con un obispo y le dice, hola, ¿cómo es que le dice él? Somos, como que estamos en el mismo trabajo, en el mismo oficio, pero no, le dice, yo soy sacerdote. Bueno, yo escribo cuentos fantásticos, me dice. Bueno, es terrible, ese Borges era terrible, ¿no? Él decía que la teología era la mejor la literatura de ciencia ficción que existía, ¿no? Bueno, eso genera, por supuesto, muchos rechazos, evidentemente. Es una ironía feroz, ¿no? La ironía de Borges, Dios mío, era brava, pero interesantísima, porque te planteaba una visión del mundo, era como, yo cuando daba clases, lo primero de mis clases era dibujar un círculo en la pizarra. El círculo era una moneda. Digo, ¿qué están viendo acá? Una moneda. Ajá. Y si yo dibujaba una rayita al costado, ¿qué están viendo? Una raya. No. Es una moneda vista de perfil. ¿Ves cómo se ven las cosas de distinta manera? La podés ver a la moneda de perfil y sigue siendo moneda. La ves de frente, la ves del otro lado. Entonces, aprender a ver las cosas de distintas formas, de distintos lugares, es muy importante para abrir la cabeza, digamos, frente al mundo. Y entender el que mira las cosas de otra manera. Bueno, gracias por las opiniones, muy, muy interesantes, muy cultos son todos ustedes, cosa que me ha hecho realmente muy valioso de todo lo que he escuchado, muy, muy enriquecedor. Y les agradezco todas esas opiniones tan lindas que han vertido sobre mi poesía. Así que, bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más. Francisco, ¿querías comentar algo? No, está bien. Bueno, pues, Leonor, es un gusto, deja de gusto, yo creo que la velada es extraordinaria, tú dices, bueno, nos estamos llenando no solamente de conocimiento, de habilidad, sino de un sentimiento, de una transmisión de gusto sobre la poesía, ¿no? Comentas la anécdota de que te pusiste a leer, ¿no? Y yo considero que en un espacio público, ¿no? Considero que a quienes nos gusta la poesía, pues deseamos transmitirla, ¿no? Pero no solamente a través de la palabra, sino también a través de nuestra vida misma. Pues te agradecemos que estés aquí con los poetas.
Si quieren les leo un último poema de este libro. Sí, por favor. De Postales de Otoño, que es el poema que yo les digo que leí con mucha aceptación en México, en Oaxaca de León, me acuerdo. Y que además tuve el placer de leer en el Palacio de Bellas Artes. Fue hermoso, me emocionó ver tanta gente escuchando poesía. Eso es una de las cosas que realmente valoré mucho de México, ¿no? Mucha gente que no todos eran poetas y que estaban escuchando poesía. Realmente me pareció magnífico. Bueno, que un poco tiene que ver también a esto del compromiso, que se llama Los últimos comediantes. Y este es el último del poema que les voy a leer. Aquí estamos, entre todos los últimos comediantes, entre los socavones del amanecer, entre los manifestantes con banderines de plomo, entre las innumerables mentiras, entre los ingenuos culpables y los malvados, entre los que emigran dejándonos una cicatriz de aborto, entre los sórdidos mendigos con sus mendrugos aguzanados, entre los locos, entre los insaciables que consumen la última hamburguesa y juegan al polo con caballos de palo y escopetas, entre los que devoran bibliotecas con la única finalidad de sí mismos, entre los que miden el último gen del genoma humano para saber que somos solo el doble que una lombriz y menos que un insecto, entre los que buscan el primer contacto con el mono en el mítico eslabón de la historia, entre los que deambulan con los pelos rojos y el rock and roll en sus orgasmos, entre los que gritan con Charlie, sueñan con Fito o comen langostas aladas en los recitales nocturnos de los Redondos, entre los que miden el compás de un tango abovedado y huelen la nostalgia en una calle desierta, entre los que no saben volar o no pueden y usan polvo blanco o jeringas para vivir una vida prestada, entre los que ven la muerte, entre los que ven la muerte en pantalla chica y se creen a salvo, entre los que viven la vida como una película del Far West, hartos de pochoclo y Coca-Cola y se pegan a la imagen dejando sus máscaras en las ondas del aire, entre los que hablan y leen un lenguaje universal y buscan la metáfora, entre los que hacen dedo en las autopistas y pagan el módico peaje de la intemperie, entre los que aman, entre los que venden un cielo de cartón con un rey de bastos dispuesto a golpearlo en las dos mejillas, entre los que caminan kilómetros para escuchar al famélico maestro con su magro librito bajo el brazo, entre los que descubrieron la ternura, entre los que descubrieron la ternura y golpean las puertas, entre los que golpean las puertas buscando la salida, hasta que la sangre florezca en las manos. Gracias. Pues nuevamente gracias por tu poesía, gracias por tus comentarios, sus aportaciones. Leonor Mauvecín, desde Córdoba, Argentina, y con los poetas en construcción. Muchas gracias. Si alguien quiere agregar algo más, y pues continuemos con el taller, si es que también hay tiempo. Gracias, Leonor. Gracias a ustedes. Gracias por todos estos momentos y bienvenida a este grupo de poetas en construcción. Bueno, y que la verdad que ya están construidos, ¿eh? Realmente en construcción veo las opiniones que han sido muy de gente de que mucha capacidad literaria. Así que les agradezco muchísimo las opiniones y bueno, me han hecho muy feliz con todos esos comentarios tan hermosos. Muchas gracias. Muchas gracias. Llegó. Un gusto, un placer coincidir y me voy con el gato y recuerdo y el texto. Y bueno, que esa sea la primera de muchas mujeres en las que podamos encontrarnos. Un abrazo. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.